Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Corazones Entendidos. En este video estaremos hablando del corazón y de la mente. Pero primero arrancaremos hablando sobre la mente, la importancia de la mente. Ustedes deben saber de que Dios creó al hombre y Dios al hombre le dio libre albedrío, le dio un camino con dos opciones. Le dijo, mira, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, no comas del fruto prohibido, sino que vive. Y al otro lado dijo que el árbol de la vida. El creador en ese actuar está dejando que la letra del creador, que es la Y, ¿de qué? De Jehová. En español decimos Jehová. Y él creó esas dos opciones. El hombre es libre de qué? De escoger. Pero en el hombre, Dios creó que la mente y el corazón. Te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. Y tú dirás, ¿por qué Jesús quiere estar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que Él quiere estar? ¿Acaso mi corazón es una casa, un templo, una habitación? Sí, nuestros cuerpos son templos, son universos. Cuando te dicen acepta a Jesús, Jesús lo que hace es entrar en tu corazón, pasa a tu alma y después de tu alma hay todo un universo. Tú eres un universo. Tu corazón es parte de qué? De ese universo. Y tu mente también es qué? Parte de ese universo. Y la mente es muy importante porque la mente es como un computador. La mente es como un computador. Vemos la imagen, la mente, y aquí tenemos que un computador. ¿Por qué? Porque la mente es un computador y mi mente necesita entender algo que es la verdad. Necesito la verdad para poder avanzar espiritualmente. No puedo llenar mi mente de mentiras, porque si lleno mi mente de mentiras, ¿qué ocurre? Mi mente se confunde, se traba. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a procesar todo y dice, venga, pero esto no tiene sentido. Mi mente tiene la capacidad de procesar información y darse cuenta de cuando algo es falso y algo es verdadero. La mente tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque ella es un ordenador. La mente es un ordenador. Entonces, ¿ella qué hace? Ordena los conceptos y se da cuenta de que hay cosas que no son correctas. Y tu mente dice, es que yo no puedo entender porque tú tienes conceptos en la mente que no son correctos. ¿Como cuáles? ¿Quién es tu creador? La mente fue creada por Dios y Él dejó un espacio, ¿para qué? Para que fuera llenado por el nombre de Él. ¿Cuál es el nombre del creador? Jehová. Ese es el nombre del creador. Entonces, cuando tú le introduces ese nombre a tu mente dice, sí, este es el creador. Y se abre una compuerta para que tú sigas creciendo espiritualmente. Mientras tú no tengas el nombre del creador en tu mente se estanca, se nubla, porque tu mente sabe reconocer el nombre del creador y también sabe reconocer el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, Jesús. Jesús dijo, mi Padre me envió, haciendo referencia a quién? A Jehová nuestro Dios. Entonces, la mente debe tener esos dos conceptos. Y la mente sabe reconocer y decir, este es Dios. Si tú dices, no, es que para mí, yo pertenezco a la diosa Ninri. La mente va a decir, Ninri no es Dios. Tú dices, no, yo pertenezco a Buda. Tu mente te va a decir, error, Buda no es Dios. Tú dices, no, yo pertenezco a Brahma. La mente te va a decir, error. Brahma no es Dios, no es el verdadero, porque el creador de la mente, que es Jehová, dejó un espacio en lo más alto de la mente. Y si la mente no tiene ese concepto, ella va a decir, error, error, no es Dios. Si tú dices, no, es que yo soy satanista,
y yo adoro a Satanás, y tú pones ese concepto en la mente misma te va a decir error. La misma mente te va a decir, eso no es correcto, porque la mente funciona como un ordenador y necesita que tú le pongas los conceptos correctos para que tú puedas crecer espiritualmente. Es realidad. La mente necesita esos conceptos para que pueda, ¿qué? Evolucionar espiritualmente. Y por eso el creador dejó un espacio. Y si tú rellenas ese espacio con el nombre de otro Dios, tu mente te va a decir, error, error. No es la verdad. Porque la mente sabe reconocer, porque la mente es un ordenador, empieza a ordenar los conceptos. Tú dices, no, yo digo de que Dios es la Virgen María. La mente te va a decir, error. Entonces, ¿tú qué haces? Tomas la Biblia y lees Génesis. Y habla de que el Dios verdadero es Jehová, el que nos creó, el que ordenó el mundo, el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, el que escogió a Israel, el que sacó a Israel de Egipto, abrió el mar rojo. Él es Dios. Tú metes ese concepto en tu mente y tu mente va a decir, bien hecho. Puedes evolucionar al siguiente paso espiritual. La mente lo sabe porque sabe que hacer esas operaciones. La mente necesita que la verdad para poder evolucionar. Necesita que el nombre del creador y el nombre de su hijo. Es la realidad. Ahora bien, pero la mente también sabe quién es Jesús y entiende cuál es el aspecto de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día le estamos poniendo en la mente el concepto de que Jesús es blanco y rubio. Y la mente dice, no, eso no es correcto. Porque Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Jesús es un varón negro de cabello blanco. Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Lo dice la Biblia. Entonces, la gente que ha estado haciendo, se ha estado ¿qué? Autoengañando. ¿Con qué? Con un Cristo blanco. Miren, este es el Cristo que presentan los testigos de Jehová. Y esta imagen no es correcta, no pertenece al Hijo de Dios. No pertenece al Hijo de Dios, no pertenece al que murió en la cruz del Calvario. Y por eso la humanidad no ha podido ¿qué? Evolucionar espiritualmente. No han podido evolucionar. Los testigos de Jehová celebran anualmente la conmemoración que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y ellos dicen, un varón blanco murió por nosotros. La mente conoce la historia. La mente puede calcular el flujo de la historia y dice, venga, eso no es correcto. Quien murió en la cruz del Calvario es un varón como lo describe la Biblia. Ahí tú entras aquí a estudiar tu Biblia. Las citas bíblicas que te di. Este es el Cristo de las personas. Normalmente tú buscas Jesús y te aparece esa imagen, pero no corresponden a las características que nos da que la Biblia. La Biblia nos habla del aspecto del Hijo de Dios, del que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, cerca de Jehová nuestro Dios, es como de color similar a la piedra de jaspe y de cornalina. Y tú investigas cómo es la piedra de jaspe y de cornalina y te das cuenta de que es como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco. Apocalipsis capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Dice que su cabello es blanco como la lana porque su cabello es estilo que afro. Blanco como la lana. La lana parece como el cabello afro. Tú usas una persona afro y le dices, venga, es que tu cabello parece lana. Hace el cabello de Jesús, pero blanco. ¿Y él es qué? Moreno. Y tú lo puedes leer en la Biblia. Dice que su color de piel es como el bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Este es el Jesús de ¿quiénes? De los mormones. Y la mente no te va a poder permitir evolucionar espiritualmente porque ya dice, esos conceptos no son verdaderos y la mente cuando empieza a ordenar, lo que hace es que se enreda con tantas mentiras. La mente se enreda con tantas mentiras. Es realidad. Ahora tú dices, no, yo tengo el concepto de que Jesús es Dios. Eso es válido, pero él dijo, mi Padre me envió. Hay uno que está por encima de Jesús, que es ¿quién? Jehová. Y ellos dos son ¿qué? Inseparables, son padre e hijo. ¿Y son qué? Inseparables. Y la mente
necesita esos dos conceptos unidos. Si tú dices, no, yo creo en Jehová, pero no creo en Jesús, grave error. Y si tú dices, yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová, grave error porque la mente se enreda. Dice, aquí falta algo, falta el Padre, Jehová, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el aspecto de Jesús? Un varón moreno de cabello blanco. Y Jesús dice, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Es realidad, ha visto al Padre. Entonces, ¿son qué? Son uno, y Él lo dijo, yo y mi Padre somos uno. Y la mente necesita esos conceptos, ¿para qué? Para poder evolucionar espiritualmente. Es realidad. Los mormones se engañan con esas imágenes. Así no es Jesús. Esta imagen es la del Jesús de los católicos. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. No corresponde al Jesús verdadero. Por eso, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice y presta atención porque vamos a ¿qué? La revelación de Jesús, de su aspecto, de cómo se ve Él, cómo es Él. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mira lo que están diciendo, de que en el cielo el autor de Apocalipsis o de Revelaciones vio un trono. Y él ahora que nos va a describir el aspecto del que está sentado. Y el aspecto es como él se ve. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces él hace una comparación con la piedra de jaspe. Tú estudias cómo es la piedra de jaspe y te das de cuenta que es como los negros, como los morenos. ¿Por qué? Porque Jesús es moreno, de cabello blanco. Y dice, y había alrededor del trono un arco iris. Uno de los colores favoritos de Jesús es el verde, y él se rodea con un arco iris. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que creó las plantas. Su color favorito es el verde y el morado. El verde y el morado. Entonces aquí tenemos ¿qué? Un arco iris. Porque uno de los colores favoritos de Jesús es el verde, y por eso él hizo ¿qué? Toda la naturaleza. Porque Jesús es el creador, es la realidad. Entonces tú dices, listo, tenemos la piedra de jaspe, pero también tenemos que la piedra de cornalina, y tú confirmas. Dices, no, ya yo entendí de que el quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco, un varón moreno. Y dice, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿La esmeralda de qué color es? Verde. ¿Y es el color de qué? Del arco iris. Porque ese es el aspecto de Jesús. Ahora bien, Jesús creó al hombre y vino a redimirlo. Si tú eres el creador de algo, tú no vas a programar la mente. Si tú llegas a crear la mente y dices, no, yo voy a dejar un espacio para mí. ¿Por qué? Para que el hombre pueda ¿qué? Reconocerme. Y voy a dejar un espacio para ¿qué? Para el Padre, que es la fuente de todo poder. Si tú le pones un concepto erróneo a tu mente, tu propia mente te va a decir, eso no es correcto. Y la mente lo que es que empezar a calcular. Porque tú piensas, dice, esto y esto, esto y esto, esto y esto, y al último que sale, un resultado. Tu mente te va a decir, es erróneo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca ha sido blanco. Jesús nunca ha sido rubio. Tú no tienes el nombre del Padre y tú no tienes el nombre del Hijo. ¿Esas qué? Vacío. Vacío. Pero si tú dices, no, yo leí la Biblia, yo entiendo de que Dios es Jehová, el Todopoderoso, y Él envió a su Hijo, Jesús. Y Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Y tu mente te va a decir, ya puedes seguir subiendo. ¿Para qué? Para que puedas trascender espiritualmente. Si no, tu mente se estanca y se queda enredada en tus mentiras. Se queda enredada en tus mentiras. Y cuando vayas a la muerte y llegues al juicio final, Dios te va a decir, tu mente está enredada de mentiras. Tú mismo que hacías, amabas el autoengaño. Y la gente se autoengaña para no tener una responsabilidad con Dios. Cuando el deber del hombre es ¿qué?
tener una responsabilidad con Dios, porque es su creador. El deber del hombre es buscar a su creador. Es realidad, ese es el deber del hombre, es la realidad. Ahora bien, miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12. Esto lo escribió Moisés. Moisés escribió acerca de Jesús. Habló de su aspecto diciendo, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. ¿Quién cumplió esa profecía? Jesús. Cuando entró triunfalmente, ¿en dónde? En Jerusalén, montado en un asno. Cuando el deber de un rey era entrar en una ciudad triunfalmente a caballo. Por eso los reyes tenían que saber montar a caballo. Salomón, cuando fue posicionado como rey de Israel, él entró a caballo, en el caballo del rey David. El mismo rey David le dio el caballo a Salomón. Pero Jesús no entró así en Jerusalén, sino que él entró en un asno, en un pollino, porque así estaba profetizado. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, he aquí tu rey, cabalgando humildemente sobre un asno, sobre un pollino. ¿Hijo de qué? De carga. ¿Y Jesús entró qué? Humildemente. Él cumplió esa profecía. Y dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Entonces Jesús quedó todo ensangrentado. ¿Por qué? Porque él vino a cargar por los pecados de la descendencia, ¿de quién? De los cananeos y de Israel. Él vino a redimir a los dos pueblos y él ensangrentó todo su cuerpo por nuestros pecados, por el pecado del padre, por el pecado de la madre, por el pecado de los niños, por el pecado de qué? De la humanidad. Él redime a la humanidad. Es realidad. Y él, todo su rostro fue ¿qué? Desfigurado, dice la Biblia, que fue todo desfigurado porque él se bañó en sangre. Es realidad. Y dice, sus ojos rojos del vino. Los ojos de Jesús, tú tomas una botella de vino, una copa, la adeas, echas vino en la copa y la adeas la copa y dices, venga, ese es el color de los ojos de Jesús. ¿Color qué? Vino. Y dice, y sus dientes blancos de la leche. Y ese es un contraste entre su piel negra y sus dientes blancos. La piel negra de Jesús hace que sus dientes resalten y se vean más blancos. Y eso lo escribió Moisés. Lo escribió Moisés. Y eso es un contraste entre ¿qué? Entre sus dientes blancos y su piel negra. Es la realidad. Por eso debemos leer cuidadosamente. ¿Por qué? Porque estamos peligrando en a quién le damos la gloria y la honra porque nos redimió en la cruz del Calvario. La gente dice, no, fue un varón blanco y rubio. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Miren, el Vaticano miente. Los testigos de Jehová mienten. Los mormones mienten. Los del movimiento misionero mundial son muy neutrales porque ellos no tienen ninguna imagen acerca de Jesús. Ellos predican el nombre de Jesús, pero no tienen imagen. Son que neutrales. El mundo se está que autoengañando y eso no les permite que evolucionar. Lo correcto que debe hacer cada persona es que destruir esas imágenes del Cristo blanco y buscar en la Biblia y leer la verdad acerca de Jesús. Y poner los conceptos erróneos quitar los conceptos erróneos de su mente y poner los conceptos verdaderos. Porque cada persona necesita conocer la verdad para poder trascender. Eso, cada persona necesita poner en su mente los conceptos correctos. Y eso tú lo haces ¿qué? Estudiando la Biblia. Tú te das la oportunidad de salvar tu alma. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, amigo, estuviste todo el tiempo en la vida, menospreciando que la palabra de Dios, menospreciando la iglesia. Y no tienes los conceptos correctos en tu mente, sino que tienes la mente que enredada. Y Dios, que es el Todopoderoso Jehová, Él puede mirar la mente. Y si la mente está desordenada, con mentiras, autoengaños, Dios dice, esta persona no es digna de alcanzar la vida eterna porque es un mentiroso. ¿Y qué?
se está autoengañando, se autosabotea él mismo. Es la realidad, se autoengaña. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué la gente normalmente piensa que Jesús es blanco y rubio? Porque el rey David es blanco y rubio. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. El rey David es blanco y rubio. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, dice, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El rey David fue ungido como rey de Israel. Y él era ¿qué? Rubio y blanco, de ojos ¿qué? Hermosos. Y Jehová nuestro Dios le dio una promesa al rey David de que de su linaje nacería el Mesías. Pero el Mesías no tenía que ser igualmente que blanco y rubio como él. Y la gente relaciona las características del rey David con el Mesías. Y la Biblia te da un testimonio, te dice, mira, este es el aspecto de Jesús. Y te lo dice Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4, Isaías 53. ¿Tú qué tienes que hacer? Estudiar. Decir, Jesús es importante para mí. Yo voy a estudiar al Mesías. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Yo tengo que conocer la verdad. Vladimir Putin le dijo al mundo, Jesús es un varón negro. El mundo le dijo, no, estás equivocado, Vladimir Putin. Y lo que les presentó Vladimir Putin es auténtico, porque ustedes deben saber de que así como Jesús, yo también soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre, no hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No existe. Y la imagen que les presentó Vladimir Putin es auténtica. La imagen que presentó Vladimir Putin es auténtica, totalmente auténtica, porque Jesús es moreno, de cabello blanco, él es negro. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco. ¿Por qué? Porque él viene siendo el Mesías, sino que él nació del linaje de David, pero no tenía que ser igualmente blanco y rubio como David. ¿Por qué? Porque entre el rey David y Jesús pasó muchísimo tiempo. Pasó muchísimo tiempo. Es la realidad. Es la realidad. Y además Jesús pertenece al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque él es el mismo Melquisedec. Melquisedec. Recordemos que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote de Jehová. Y Jehová escogió como su sacerdote a su propio hijo. A su propio hijo. Lo escogió como sacerdote. Es realidad. Entonces, Melquisedec viene siendo ¿qué? El sacerdote del Dios Altísimo. Y lo que ocurre es que Melquisedec descendió a la tierra y nació como Jesús y vivió 33 años con la humanidad bajo el nombre de Jesús. Pero él que hizo, murió y resucitó y volvió a la diestra de Dios a volver a ser ¿quién? Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y él pertenece ¿qué? Al linaje de Can, de los cananeos, sino que él nació en la tribu de Judá. Pero él pertenece al linaje de Can, que los Can son los soberanos, los cananeos. Es realidad. Debemos entender esa realidad acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús apenas vivió 33 años con la humanidad, pero él ya permanecía ¿qué? En la eternidad. Él conoció a los cananeos, que fueron los que primero habitaron la tierra prometida. ¿Y él es qué? Melquisedec. ¿Cómo tiene que ser Melquisedec? Negro. ¿Por qué? Porque él es el rey de los cananeos. Y el rey de los cananeos es Melquisedec, sacerdote y rey de los cananeos. Y él es un varón negro, porque los cananeos son negros. Y por eso Jesús es un varón negro de cabello blanco. Ustedes lo pueden leer en estas citas bíblicas. Yo les dejo las citas bíblicas para que ustedes lo lean en sus casas y comprendan esto en sus casas. ¿Por qué?
Porque toda Biblia, ¿quieres leer la Biblia católica? Léela. Te dice que Jesús es negro de cabello blanco. ¿Quieres leer la Biblia de los testigos de Jehová? Léela. Te dice que Jesús es de color bronce pulido, como los morenos, de cabello blanco. ¿Quieres leer en francés? Léelo. También te va a decir lo mismo. ¿Quieres leerlo en portugués? Léelo. En inglés, léelo. Toda Biblia te dice que Jesús es negro de cabello blanco. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como la raíz del árbol. Y la raíz del árbol es como los negros, como los morenos. Así es Jesús, como raíz de tierra seca, como una persona morena de cabello blanco. Léanlo, porque el deber de cada persona es decir, es que a mí me importa Jesús. Todo lo que tiene que ver con Jesús, yo busco entenderlo. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías, Él es el amado de las naciones. Entonces, el deber de cada persona es que estudiar la verdad acerca de Jesús y poner los conceptos correctos en su mente, para que su mente pueda que trascender espiritualmente. Si no, la mente se va a enredar, va a quedar ahí llena de qué? De mentiras. Es realidad. Ahora bien, tú también puedes leer Daniel 10. Aquí les voy a hacer la lectura de Daniel 10. Daniel tiene la oportunidad de ver a Jesús y describe su apariencia. Y lo que hace la persona es que utilizar los elementos que te da Daniel y formar la imagen. Daniel 10, capítulo 5, Daniel 10, versículo del 5 al 7 dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Primer detalle que nos entrega, vestido de lino. El color favorito de Jesús es el morado, que representa la realeza, porque Jesús pertenece a la primera realeza que existió en el mundo, que es la de los cananeos. Los cananeos son los que tenían primero que la realeza en el mundo. Vestido de lino, morado, la realeza negra. Y ceñió sus lomos de oro de Ufaz. Oro de Ufaz, los lomos son estos. Oro de Ufaz, oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. El berilo es una esmeralda. Y eso hace parte ¿qué? De la armadura de Jesús. Y el berilo es la esmeralda y la esmeralda es muy difícil de ¿qué? De romperla. Por eso es una armadura dura. Dura. Y esa es la armadura de Jesús cuando él va a batalla. Cuando sale a la guerra. Y dice, y su rostro parecía un relámpago. Su rostro parece un relámpago porque Jesús es Thor. El que nos dio ¿qué? La Torah. Thor, la Torá. Jesús es Thor, el que tiene el relámpago en su rostro. Él tiene que un relámpago en su rostro porque la combinación de su barba blanca con el cabello hace que en medio de su rostro haya como un relámpago. Cabello blanco, como el relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego. Los ojos de Jesús son como antorchas de fuego porque él tiene un fuego sagrado por dentro. Y su cuerpo es santo. Él emana, es como si tuvieras a los ojos de Jesús y tú miras como un fuego en sus ojos, porque dentro de él está el fuego sagrado, el fuego sagrado. Y dice, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido. ¿Está describiendo qué? Los brazos y los pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Está describiendo qué? Sus brazos y sus pies. Bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Tú investigas. ¿Cómo es el color bronce bruñido? Como los negros, como los morenos. Y dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando Jesús habla, es como si estuviera hablando una multitud, porque tiene mucho poder y mucha autoridad. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Quién nos da ese testimonio de ver a Jesús? Daniel. Daniel mira a Jesús y nos da ¿qué? Su imagen. Si leen el capítulo completo, ustedes se van a dar de cuenta de que en Daniel dice, Jesús le dice a Daniel, Daniel, esta visión que has visto es para los tiempos finales.
¿Por qué? Porque el Apocalipsis arranca con la revelación de la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo se está ¿qué? Autoengañando. Y ese autoengaño frena la vida espiritual de cualquier persona, de cualquier cristiano. Cualquier cristiano no puede avanzar. Ni los pastores, ni los sacerdotes, ni los ancianos de los testigos de Jehová, ni los rabinos pueden avanzar si su mente está llena de ¿qué? De mentiras y se autoengañan. No pueden avanzar espiritualmente. Entonces, ¿eso qué hace? Los frena. Cuando la persona se dice la verdad y dice, no, la verdad es que Jesús es negro de cabello blanco, la mente va a empezar ¿qué? A dar vueltas y decir, eso es correcto. Y empieza a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque no hay nada que la frene. ¿Y qué frena la mente? La mentira. La mentira enreda la mente, la engaña. La engaña. Es la realidad. Por eso el ser humano necesita los conceptos correctos en su mente. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano fue probado. Dios creó a Adán y a Eva. Lo dice la Biblia en Génesis. Fueron creados por Jehová nuestro Dios. Pero Jehová nuestro Dios le presentó a Adán y Eva un camino, dos opciones. El árbol de la vida y el fruto prohibido. Pero Dios les dijo, no vayan a comer ese fruto prohibido. ¿Por qué? Porque el fruto prohibido va a despertar en ustedes todos los deseos prohibidos. Por eso se llama como fruto prohibido. Y cuando tú comes algo, digamos que tú dices, no, mi madre hoy hizo arroz y frijoles. Tú comes. Tu estómago se encarga de distribuir esa energía en todo el cuerpo. Y eso se vuelve que en energía. Y esa energía hace parte de tu ser. Y eso es lo que ocurre con el fruto prohibido. El fruto prohibido fue comido ¿por quién? Por Adán y por Eva. Y eso se distribuyó en nuestro corazón. Y nuestro corazón quedó contaminado. Y por eso Dios ya no se agrada de quién? De Adán y de Eva. Pero recordemos que Adán y Eva no hicieron esto porque querían, sino porque fueron tentados. ¿Por quién? Por Lucifer. Por Lucifer. Ustedes deben saber de que hay personas que han estado buscando ¿qué? La trascendencia a través del camino del héroe. ¿A través de qué? De la iluminación, del nazareato. A través del nazareato, el hombre busca ¿qué? La iluminación, una relación más íntima con Dios. Pero aquí donde entran ¿quiénes? Los masones y los illuminatis. Los masones son candidatos ¿para qué? Para ser Dios, dioses y alcanzar ¿qué? La iluminación. Pero muchos de ellos fracasan porque ellos ponen conceptos erróneos en su mente, como cuál? La historia que les cuenta Lucifer. Muchos masones e iluminantes dicen, no, es que Lucifer es el bueno, porque él nos abrió los ojos, y el creador es el malo, porque nos quería inocentes. Y le ponen ese concepto a su mente, y la mente que le ocurre se estanca, dice, eso no es correcto. Tu mente sabe la verdad, solamente está esperando de que tú pongas los conceptos correctos. La mente ya sabe la verdad porque la mente es un ordenador. Ella ya sabe la verdad, sabe todo. Solamente es que el hombre chulee en qué lado quiere estar. El lado de la verdad o el lado de la mentira. Y la mente tiene los dos lados. Tú puedes llenar tu mente de mentira. Es tu problema. Tú puedes llenar la mente de la verdad. Para bien tuyo. Nadie más se va a salvar. Si yo lleno mi mente de verdad, ¿quién se va a salvar? Yo. Yo no puedo salvar al vecino. ¿O sí? No puedo. Solamente Dios da la salvación. Yo lleno que mi mente de la verdad, de la verdad, de la verdad. Punto. Leo la Biblia. Otra persona dice, no, yo quiero llenar mi mente de mentira. Es problema de él. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Entonces la historia que cuentan acerca de que Lucifer es un salvador es totalmente errónea. Y ponerla en la mente hace que la mente se bloquee. ¿Por qué? Primero vamos a entender quién es Lucifer. Lucifer es el ángel que se le asignó al sol. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12, diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Dios está diciendo que se cayó el cielo? ¿Se cayó el sol? No.
está diciendo que se cayó el ángel que se le asignó al sol. Dice, hijo de la mañana. ¿Quién es el hijo de la mañana? ¿Quién es el primero que se levanta? El sol. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilita a las naciones? El sol. ¿Por qué? Porque el sol se encarga de qué? De la agricultura, de hacer que los alimentos florezcan. Hace parte de eso, de la fotosíntesis. Si una nación no tiene buen alimento, ¿qué le ocurre a la nación? Se debilita. Cuba no tiene buena alimentación. Un país débil, pobre. Haití tiene poca alimentación. Un país débil. Donde hay que pobreza, hay que debilidad. Una nación que tenga mucho alimento. Una nación rica. Es realidad. ¿Por qué? Porque el sol debilita a la nación dándole ¿qué? Poco fruto. Y Dios le entregó ¿qué? Ese dominio al ángel que se le asignó al sol. Y ustedes dirán, Satanás es un humano. No. Dios solamente le entregó la imagen humana ¿a quién? A Adán y a Eva. Satanás es ¿qué? Un animal. Por eso los antiguos, los egipcios, representaban ¿a quién? A Ra con un ave en la cabeza. Perdón, un ave con el sol en la cabeza, representando ¿a quién? A Satanás, porque Satanás es un ave. Es un ave. Y se puede transfigurar en una serpiente, porque él es el que tienta a Adán y a Eva para que coman del fruto prohibido. Porque él dice, yo voy a abrirle los ojos a Adán y a Eva. Y Lucifer hace eso. Pero ustedes deben saber que el ser humano cometió un gran error. ¿Por qué? Porque recordemos que Jehová nuestro Dios creó al sol y le asignó un ángel. Lucifer viene siendo ¿qué? Un servidor del creador. Es decir, cuando escuchamos a Lucifer y lo tomamos como un dios, la mente va a decir, él no es un dios, él es un simple servidor. La mente lo sabe. Y la mente sabe cuando tú te estás engañando. La mente lo sabe. La mente lo sabe. La mente entiende todo el flujo de la historia. La mente sabe cuáles son los conceptos verdaderos y cuáles son los conceptos de engaño. Y ella sabe, la mente sabe, de que Lucifer es simplemente que un servidor del creador que se reveló. Él dijo, no, yo voy a ser mejor Dios que el creador. Pero él ni siquiera alcanza el nivel de un Dios, no lo alcanza. Él es un qué? Un servidor. Un servidor que Dios lo creó ¿para qué? Para servirle al hombre. Porque el sol tiene que estar cumpliendo las funciones ¿para quién? Para el hombre. Tiene que alumbrarnos a nosotros. Porque nuestro Padre lo estableció para nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová nuestro Dios. Es realidad. Es realidad. Entonces, cuando él hace que Adán y Eva coman del fruto prohibido, es como si tú hicieras una deliciosa cena. Tú dices, tengo unos invitados. Haces una cena deliciosa, pero viene tu hijo y la prueba y le echa más sal a la comida. Y tú dices, hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque ya yo le había echado sal, ya estaba bien en su punto. No necesitaba más sal. ¿Es mala la sal? No. El problema es que se le añadió más de la que debía tener. Y eso es lo que ocurre con Adán y con Eva. Adán ya tiene que una sabiduría, porque él con esa sabiduría le pone que nombre a todos los animales. Y tú dices, venga, cuando yo digo león, suena bien, suena acorde a la imagen. Cuando yo digo tiburón, suena de acuerdo a la figura. Es como si el nombre armonizara. ¿Por qué? Porque Adán tenía sabiduría cuando le puso nombre a los animales. ¿Y eso es qué? Sabiduría. Pero recordemos que el fruto prohibido es que el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, si Adán
ya tenía sabiduría, Lucifer, al darle a Adán y Eva más sabiduría, ¿qué le iba a pasar a Adán y a Eva? Se iban a volver, ¿qué? Soberbios. Ya la persona dice, se me abren los ojos. Uf, yo entiendo todo. Es como cuando tú estás dictando una clase, eres un profesor, tu alumno está ahí, todos los demás alumnos toman nota de todo. Y hay un alumno que dice, yo no necesito tomar nota, no necesito prestar atención, no necesito nada. ¿Por qué? Porque el estudiante se le abren los ojos. Dice, yo soy mejor que el maestro. Eso le ocurre a Adán. Adán se llenó de qué? De soberbia porque se le añadió sabiduría. Es como cuando a la comida se le añade qué? Sal. Y tú sirves la comida. Y todos dicen, venga, esa comida yo no la puedo comer porque está muy salada. La sal era necesaria, pero está muy salado, no lo puedo comer. Adán ya tenía sabiduría, pero se le añadió más sabiduría. La persona que hace se enaltece, se enaltece. Y eso pasa mucho en las parejas. Decimos, un hombre con su esposa y el hombre empieza a ganar y dice, uy, somos tan felices, ¿por qué? Porque tenemos lo necesario. Hay buena comida, podemos salir a pasear, podemos ir al cine, todo muy bien. Pero el hombre recibe un aumento, pero un aumento donde ya empieza a ganar, ¿qué? 100 millones de pesos. Y el hombre, ¿qué hace? Se le enaltece el corazón y dice, necesito una esposa acorde a mi dinero. Y busca una modelo y deja a la que estaba con él, con la que pasó momentos buenos y momentos malos. Se le enalteció el corazón de una vez. ¿Por qué? Porque recibió algo de golpe y no supo qué manejar eso. Se enaltece el corazón y dice, no, ya no quiero vivir en un lugar así. ¿Qué ocurre? Enaltecimiento, deja a sus amigos, se vuelve ¿qué? Altivo. Lo mismo le pasa a la mujer. La mujer está con su esposo, empieza ¿qué? A trabajar y a ganar dinero. Y empieza ¿qué? A humillar a su marido. ¿Por qué? Porque gana más que el hombre. ¿Pasa o no pasa? Pasa y mucho. Le ocurre al hombre que un enaltecimiento. Y eso le pasa a Adán en su corazón. Dice, ya no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque se cree más sabio. Se le abren ¿qué? Los ojos. Además, recordamos de que ese es el fruto prohibido. Al él hacer eso, su corazón se le despierta y agrega todos los frutos prohibidos. ¿Qué son los frutos prohibidos? Deseos sexuales que no podemos tocar. Nuestros propios hijos, nuestros padres. Hay algo que es muy importante y lo investigó Nietzsche. Dijo, es que el corazón del hombre tiene un complejo llamado el complejo de Edipo. Tiene deseos hacia nuestros hijos. El niño hacia la madre y la niña hacia el padre. ¿Quién puso esos deseos ahí? Lucifer, porque él contaminó el corazón del hombre, poniendo que el fruto prohibido. El fruto prohibido despierta en el hombre todos los deseos prohibidos. ¿Hacia dónde? Hacia los animales. Hacia los animales. ¿No se llama qué? El fruto prohibido. El corazón del hombre quedó ¿qué? Contaminado, porque comió ese fruto y todo quedó contaminado. Y le dijo, no coman ese fruto prohibido porque eso va a hacer ¿qué? Lo que está prohibido. Pero el hombre, ¿qué hizo? Contaminó su corazón gracias a Lucifer. Y dice, no, es que Lucifer nos abrió los ojos y el hombre puede tener relaciones sexuales con lo que quiera. Dios, ¿qué quería? Que no comieran eso para que no se les despertara, para que no se contaminaran por dentro. Y recordemos que el hombre fue creado para ser un templo de Dios. Literalmente el hombre es un universo que camina, un universo que camina. El hombre fue creado para ser un templo de Dios. Dios ya no se puede meter en el hombre, ¿por qué? Porque el hombre tiene deseos inmundos y dice Dios, yo soy muy santo. Dios ya no se puede meter en el hombre porque el hombre contaminó el cuerpo, lo llenó con otros deseos. Lucifer, ¿qué hizo? Lo contaminó, lo contaminó. Y el hombre se llenó de qué? De soberbia. ¿Y Dios qué hizo? Echa a Adán y Eva. Y ahora Adán y Eva tienen que esperar hasta que venga Jesús y les limpie el corazón. Y por eso te dicen, acepta a Jesús en tu corazón. ¿Y por qué Jesús quiere entrar en tu corazón? Para limpiarlo.
para limpiarlo. Eso es lo que hace Jesús. Entra en tu corazón para limpiarlo. Es realidad. Y la gente que hace se autoengaña diciendo, no, es que Lucifer nos abrió los ojos. Claro, nos abrió los ojos, pero también que nos contaminó. ¿Por qué? Porque el hombre, a medida que va viviendo, va a ir aprendiendo qué es el bien y qué es el mal. Es como cuando tú tienes unos hijos y tú dices, no, es que yo cuando veo televisión, en la televisión siempre ponen cosas de sexo. Y yo le tapo los ojos a mis hijos. ¿Qué le estás cuidando? La inocencia. Pero tú dices, ellos tendrán que crecer y tendrán que tocar el sexo. Entonces, en el futuro, ellos van a tener que tocar el sexo, van a tener que enfrentarse a la realidad del adulto. Pero mientras tanto, yo le cuido ¿qué? La inocencia. Y eso es lo que hace Dios. Dios es que nuestro padre y nuestra madre. Y le saqué cuidando la inocencia a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque él sabía de que mientras ellos iban viviendo, ellos ¿qué? Iban entendiendo la vida, el bien y el mal, iban aprendiendo. Por eso Lucifer, ¿qué hizo? Nos robó ¿qué? La experiencia. La experiencia de él ¿qué? Viviendo y que nuestros ojos vayan ¿qué? Abriendo progresivamente. Es como cuando tú naces, cuando el niño nace. Y decimos, no, es que al niño toca abrir los ojos. El doctor te va a decir, no, cuidado porque el niño va a ir abriendo sus ojos progresivamente. Y eso es lo que Dios quería. Por eso Dios a Adán le dio ¿qué? Tenía tiempo para vivir todo lo que quería. Y al final, ¿el qué? Iba a ir viviendo y se le va a ir abriendo los ojos. Es cuando tú vas estudiando, tú vas aprendiendo y vas adquiriendo un conocimiento más amplio. Pero tú dices, te dicen, tómate esa pastilla y tú vas a aprender todo en el mundo. Te están quitando ¿qué? Todo. La experiencia de ir viviendo cada momento. Te están quitando esa experiencia. Y eso es lo que hace Lucifer. Le roba a Adán y a Eva ¿qué? La inocencia. Y eso es importante. Le roba ¿qué? La inocencia. Adán y Eva ya no tienen ¿qué? Inocencia. Sino que saltan a ¿qué? De una vez saltan a ¿qué? A la perversidad. A los deseos prohibidos. Dan ¿qué? Un salto. Y por culpa de Lucifer. Y los masones y los Illuminatis presentan al mundo a Lucifer como un héroe. Cuando Dios dice no, 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 no. Lucifer no es el héroe. Lucifer es el villano. ¿Por qué? Porque le robó la inocencia a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque a medida que el ser humano va creciendo, va a ir abriendo sus ojos progresivamente. Sino que los ojos de Adán y Eva se abrieron ¿qué? De golpe. ¡Bum! Y de una vez saltaron a ¿qué? A los deseos prohibidos. Y Dios no le iba a quitar nada a Adán y a Eva. Adán y Eva, a medida que van viviendo, van conociendo más. Y recordemos que los humanos anteriormente vivían 900 años. Y tú, en 900 años, vas a conocer muchísimo. Y Dios quería que el hombre viviera, ¿qué? Eternamente. Pero por causa de estar, ¿qué? Tocando esos deseos prohibidos, también llega, ¿qué? La muerte. Entonces aquí es donde decimos, venga, Dios quería para el humano que viviéramos para siempre. ¿Por qué Dios vendría siendo el villano? Él no es el villano es el que nos envenenó el corazón y el que nos robó la inocencia y el que nos trajo la muerte. Porque Lucifer nos trajo la muerte. Él nos trajo la muerte. Es realidad, él nos envenenó. Pero ¿por qué los masones lo presentan como un héroe? Porque ellos ponen en su mente conceptos erróneos. Ponen conceptos erróneos y se dejan engañar por Lucifer. Porque Lucifer es un ser astuto. Él engañó a Adán y Eva. Él es astuto, eso no se puede negar. Lucifer es un ser astuto, él sabe hablar, sabe convencer. Tanto que hizo que Adán y Eva desobedecieran a quién? Al mismo creador. Es increíble, es increíble. La astucia de este ser es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el cuerpo humano debe ser visto como Dios lo creó. Y Dios lo creó como un templo, como un templo. Tu cuerpo es un templo. Por eso cuando Jesús entra, Él entra en tu corazón, pero pasa a tu alma, y luego de tu alma, Él encuentra un universo. Jesús no entra a tu corazón a estar ahí latiendo. Y tú dices, no, es que Jesús está en mi corazón y está latiendo. No. Dentro de ti hay todo un universo. Hay todo un universo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Jehová es el templo en el que vivimos. Él es el gran templo. Y dentro del gran templo que es Jehová,
estamos nosotros, que somos sus hijos, y somos templo de otro universo. Hay 3 mundos asignados. Jehová nuestro Dios, que es el gran templo. Nosotros, que somos sus hijos, templos. Y dentro de nosotros hay ¿qué? Más personas. Dentro de cada persona hay más personas. Es la realidad. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, debemos entender eso, que eso es importante. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, al principio Jehová nuestro Dios nos creó y nosotros vivíamos en la cabeza. ¿Qué es la cabeza? El cielo. El cielo. La cadera vendría siendo ¿qué? El segundo cielo. Y los pies vendrían siendo ¿qué? El tercer cielo. Pues entonces diríamos así, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y nuestro cuerpo es un templo. Y nosotros primero vivíamos ¿dónde? En el tercer cielo, arriba, en la parte que mental, vivíamos arriba, cuando Dios nos creó. Y teníamos dominio sobre la materia. Es decir, Adán pensaba y decía, yo hoy quiero vestirme eh, como esmeralda. Y su ropa se volvía de verde, porque tenía control sobre la materia. Eva decía, yo quiero vestirme de flores. Cambiaba su vestido de flores. Adán y Eva tenían control. ¿Sobre qué? Sobre la materia, ¿a través de qué? De la mente. Pero, cuando comieron del fruto prohibido, cayeron en la materia. Adán y Eva cayeron ¿en dónde? En los pies. Y desde los pies controlan el cuerpo. Y tú dirás, eso es imposible. Y yo les digo que eso sí es posible. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene ¿qué? 5 sentidos. Y tú puedes dominar el cuerpo desde los pies. Tu conciencia está ¿dónde? En los pies. Una conciencia caída. Tu conciencia está ¿dónde? En los pies. Y tú vas trascendiendo a través del cuerpo. Se llama que el camino del héroe. Empiezas a trascender, a pelear contra tus demonios internos, con tus yo internos, y empiezas a trascender. Llegas al corazón y te das de cuenta de que tu corazón tiene deseos extraños. Si tú dirás, ¿quién puso deseos ahí? Lucifer. Subes y llegas ¿a dónde? A la mente. Activas el tercer ojo, la glándula pineal. Y cuando activas tu glándula pineal, ya llegaste aquí al tercer cielo. Pero normalmente las personas miran, huelen, hablan, escuchan desde los pies, porque nuestra conciencia está caída, estaba en los pies. Nuestra conciencia estaba en los pies. Se llama una conciencia caída. Y la persona puede controlar todo el cuerpo desde los pies. Tú puedes ver desde los pies. Que tú sientas que estás viendo. Tú dices, no, es que yo estoy acá. Pero realmente no controlas el 100% de tu cuerpo. Porque si tú controlas el 100% de tu cuerpo, tú deberías sentir cuando comes cómo el estómago distribuye todos los alimentos, cómo distribuye la energía. Tú deberías sentir tus pensamientos, tus emociones. Deberías sentir tu hígado, deberías sentir tu corazón, deberías sentir tus riñones. Y el ser humano no es consciente de eso, sino que tiene que ir a un doctor para que le mire el cuerpo. Y puede decir, ¿dónde está la enfermedad? El ser humano no es totalmente consciente. ¿Por qué? Porque él controla literalmente el templo desde los pies, porque cuando comemos el fruto prohibido, caímos en la materia. Estamos caídos en la materia. Es realidad. Estamos caídos en la materia. Y lo que Jesús hace es, entra en tu corazón y te dice, mira, ¿ya estás entendiendo lo que estamos haciendo? Jesús entra en el corazón y empieza a buscarte ahí en los pies y empieza a llevarte a través del templo y te va explicando todo eso. Jesús te explica todo eso desde adentro, por eso Jesús entra. Jesús entra en tu corazón y Jesús sabe de que el corazón está podrido, porque Jesús sabe de que Lucifer nos hizo comer un fruto prohibido y ese fruto despierta deseos prohibidos. Jesús sabe de que estamos aquí caídos en la materia y que debemos buscar tomar control de qué?
del cuerpo, total control del cuerpo. Es realidad, y eso lo hace cuando tú actives tu glándula pineal. Tú les dices, tú ya eres un poco más consciente del mundo que te rodea, porque las personas no son conscientes del mundo que nos rodea. Debemos entender eso y debemos entender de que muchas personas han puesto en su mente conceptos erróneos. Y mucha gente que hace, el lugar de Jehová nuestro Dios se lo da a Lucifer y ponen en su mente de que Lucifer es Dios. La mente no acepta ese concepto, pero la mente lo que hace es como hacer una ubicación más abajo y pone a Lucifer, porque la mente sabe quién es el creador, la mente lo sabe. Y dice, ese puesto no le pertenece a ninguno, sino solamente a Jehová. Y luego de Jehová está Jesús. A Jesús. Incluso en Apocalipsis dice de que van a ser salvados los que tengan que el nombre del Padre y del Hijo escritos en qué? En su frente. En su frente. Entonces, si tú dices, no, es que yo quiero que Lucifer sea mi Dios, la mente lo que te hace es que hacer unos escalones más abajo y te lo genera como tu servidor. Te lo señala como tu servidor. Él va a ser ¿qué? Tu servidor. Pero la mente no va a reconocer a Lucifer como Dios. No puede hacerlo. No puede hacerlo porque la mente sabe de que Lucifer no es Dios. La mente lo sabe. Y te va a bloquear cada vez que te va a decir, Él no es Dios, Él no es Dios, Él no es Dios, Él es el enemigo, te lo va a decir. Él es el enemigo. Y lo que ocurre es que ellos buscan configurar su mente para que el creador sea el enemigo. Que eso le pasa a los judíos. Muchas veces los judíos dicen, no, Jesús es el enemigo. Porque configuraron mal su mente. Pero la mente sabe de que Jesús es el Mesías. La misma mente lo sabe. ¿Por qué? Porque Él creó la mente. Y tú siendo el creador, tú no vas a decir, no, la mente no, nunca me va a reconocer. Al contrario, Él puso que la mente sabe reconocer al Mesías. Entonces, mucha gente dice, no, el creador es el malo y Lucifer es el bueno. La mente te va a rechazar esos conceptos. A menos de que la persona todo el tiempo que haga se autoengañe. Un autoengaño es que una autorreprogramación. Y la persona lo puede hacer una y otra vez. Pero la mente le va a decir, no, eso no es correcto, eso no es correcto. Tú sabes que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la gente se autoengaña y les gusta el autoengaño. Esa realidad. Ahora bien, Jesús entiende al ser humano. Eso debemos entenderlo. Jesús entiende al ser humano de que el ser humano tiene deseos inmundos en su corazón. ¿Por qué? Porque comió del fruto prohibido. Jesús lo sabe. Porque Jesús entiende toda la historia de la humanidad. Jesús sabe de que el ser humano tiene deseos prohibidos en su corazón. Entonces, como el ser humano necesita el corazón no se le puede extraer y decir, hay que botar el corazón porque está podrido. No. Jesús dice de que debemos utilizar el bien, el mal para hacer el bien. Y eso se puede hacer. Entonces, lo que se hace es que canalizar la energía negativa y transformarla ¿qué? En energía. Esos deseos impuros deben ser canalizados a través de qué? A través de la mente. Es decir, yo consumo esos deseos prohibidos en mi mente sin hacerle daño a los demás, porque puedo llegar a que hacerle daño a los demás. Los consumo que en la mente, en el nombre del Cristo. Lo que hago es que quemar esos deseos en el nombre del Cristo. Debo solamente hacerlo que en el nombre del Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús sabe y entiende esos deseos. Esa realidad. Entonces lo que hace el hombre es que canalizar esa energía, utiliza esos deseos para transformarlos en energía. Los transforma en energía, los quema y los vuelve combustible. Pero solamente lo puede hacer en el nombre del Cristo. Mientras tanto, el hombre en su corazón va transformando esos deseos impuros en ¿qué? En amor hacia el Cristo. El hombre se enamora del Cristo, limpiando su corazón. El hombre debe hacer eso. Se llama ¿qué? Una transmutación de energía. Es realidad. Jesús entiende el corazón del hombre. Sabe que en el corazón hay deseos impuros. Entonces lo que hace el hombre es que quemarlos en el nombre del Cristo. Solamente tiene que hacerlos que en el nombre del Cristo. Es decir, haces el acto, un ejemplo, con tu esposa, pero estás pensando en quién? En el Cristo. Porque Dios está primero. Y Él te ayuda a quemar esos deseos. Y tú los transformas en qué? En amor hacia Dios. En amor hacia Dios. Hasta que reprogrames ¿qué?
tu corazón y tu mente en amor a Dios. Es realidad. Y cambias esos deseos en qué? En amor a Dios. El hombre lo puede hacer. Y esta es la única forma mientras el hombre vive. Porque la otra forma de purificarlo es con la muerte. Pero el ser humano tiene que cumplir unas misiones. Tiene que seguir viviendo. Entonces lo que tiene que hacer mientras tanto es que quemar esos deseos impuros en el nombre del Cristo. Y como Jesús es santo, Él puede que canalizar esa energía. Él puede canalizar esa energía. Y el hombre lo hace solamente mental. No puede materializar nada aquí. ¿Quiénes hacen eso? Los masones y los iluminatis. El problema es que ellos no lo hacen en el nombre del Cristo, sino que lo que hacen es que tomar niños y niñas y empiezan a qué? A hacerles daño. Empiezan a qué? A acostarse con los animales. Ahí empiezan a qué? A contaminarse. ¿Por qué? Porque ellos ya alcanzaron qué? La iluminación. El cuerpo es un templo. Arrancan desde el pie. El camino del héroe. Llegan al corazón. Dicen, venga, esos deseos porque están ahí. Y cuando tú sigues subiendo, llegas a qué? A la mente, a la iluminación. Pero esos deseos todavía están en la en el corazón. ¿Quién los puso? Lucifer. Lucifer. Y entonces el hombre empieza ¿qué? A consumirlos en la materia. Y empieza ¿qué? A pecar, a hacerle daño a otros. Los masones, los iluminantes, ¿qué hacen? Secuestran niños y los violan. Hacen que mujeres se acuesten con los animales. Ellos lo hacen, porque esos deseos están ¿qué? En el corazón del hombre. Y Jesús lo sabe, el Creador lo sabe. Él dice, hay una manera mental. Háganlo de manera mental para que quemen esos deseos inmundos y los transmuten en energía. Tú dices, yo no siento todavía nada de eso. Eso está bien. Y eso es porque tú no has alcanzado ¿qué? La iluminación. Tú no has llegado ¿qué? A la mente. Tú no te has sentado aquí en el trono. Cuando tú te sientes aquí en el trono y manejes tu cuerpo desde aquí, vas a ver que tu corazón está podrido. ¿Cómo tú vas a ver el corazón si estás en los pies? Si tú estás en los pies, no puedes ver el corazón. Cuando tú arrancas el camino del viaje del héroe, te vas a dar cuenta de que el corazón hay deseos, pero cuando vas subiendo, dice mi corazón, ¿por qué tiene esos deseos? Claro, Lucifer nos hizo comer el fruto prohibido y tenemos deseos prohibidos. Ahora yo tengo que canalizarlos en el nombre del Cristo y cambiar esos deseos inmundos en amor por el Cristo. Eso es lo que tengo que hacer. Transmutar esa energía. Es la única forma. Es la única forma. Es realidad. Entonces lo que hace el hombre es que Jesús es un fuego sagrado. Y el hombre lo que hace es que quemar esos deseos inmundos en Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús puede volver a santificarse las veces que él quiera, porque él es santo, él es muy santo. Y él vuelve y se santifica. Y santifica al varón. O santifica la mujer. Es la realidad. El hombre no es consciente de esos deseos que están en el corazón porque no ha trascendido. Pero cuando llega al corazón y llega la iluminación, desde la mente, él puede ver su corazón y dice, es que tengo deseos extraños. ¿Por qué están ahí? Porque Lucifer los puso. Es realidad. Porque Lucifer los puso. Y lo que hacen los masones y los iluminantes es que empezar a consumirlos y hacerles daño a los demás. Roban un niño, roban una niña y empiezan a abusar de ellos. Porque esos deseos están en el corazón. Empiezan a tener relaciones con los animales. Y Dios dice de que todo eso es que abominación. Pero ¿quién puso esos deseos en el corazón? Lucifer. Es realidad, Lucifer. Él puso esos deseos en el corazón del hombre. Y ahora el hombre tiene que canalizar esa fuerza a través del Cristo. Hay gente que va a decir, no, yo no tengo nada de eso. Claro, se va a ¿qué? Autoengañar. Se va a estar autoengañando. Está diciendo, no, yo, Adán nunca comió del fruto prohibido. Yo no estaba dentro de Adán cuando Adán comió. Todos estábamos dentro de Adán cuando Adán comió. Todos estamos dentro de Eva cuando Eva comió. Es decir, nosotros también comimos, porque estábamos dentro, éramos partículas de Adán. Y lo que hace es eso, el estómago envía la energía y se la entrega a todas las células comen, todas las células de tu cuerpo comen, y el estómago hace eso, distribuye equitativamente la energía en cada célula. Por eso cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, toda la humanidad comió del fruto prohibido. El problema es que todavía no has despertado en conciencia, pero cuando despiertes, que alcanzas la iluminación, por eso los masones y los iluminantes se esconden. Ellos se esconden porque empiezan a comer más del fruto prohibido, a hacerle daño a los demás.
Y Dios dice, yo sé que tienen el corazón podrido, pero no lo hagan en la materia, porque se estancan. Háganlo ¿qué? Mentalmente y háganlo en el nombre del Cristo. ¿Para qué? Para que canalicen esa energía. Jesús se encarga de qué? De canalizar la energía y de transmutarla. Y lo cambia, esos deseos los cambia en amor al Cristo. En amor al Cristo. Y cada vez el hombre se enamora, cada vez se enamora más del Cristo. Eso es lo que debe hacer. Cambiar esos deseos inmundos en amor al Cristo. En la realidad. Pero todo de forma ¿qué? Mental. Todo de forma mental. Porque si no, el hombre cae en la materia y se estanca y se empieza ¿qué? A ocultar, como lo hizo ¿quién? Adán. Como lo hacen quienes, los masones y los iluminatis. Por eso ellos no dan la cara. Y cualquier persona que hable contra ellos buscan ¿qué? Matarlo. Y tú dirás, ¿a ti por qué no te pueden matar? Porque la Biblia me protege. Ustedes deben saber que yo soy Silo, el enviado de Dios. La Biblia habla de mí diciendo, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La Biblia me protege y me permite hablar tranquilamente contra los masones y los Illuminatis, aun cuando ellos tienen que mucha fuerza, porque ellos controlan los abogados, los jueces, la policía, ellos controlan los presidentes, ellos controlan todo el mundo. Y ellos saben que lo que les digo es verdad. Ellos no me pueden hacer nada. Por más de que se esfuercen lanzando hechizos, no van a poder. No van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es una orden del cielo. Los humanos deben conocer su verdadera condición y deben entender eso. Deben entender la verdadera condición del corazón. Ahora bien, ustedes deben saber de que el mundo está en una guerra por la mente y el corazón del hombre. ¿Por qué? Por la mente y el corazón. La mente es que la programación, a ti te pueden programar. Recordemos que tú puedes programar tu mente diciéndote qué, diciéndote mentiras. O puedes programar tu mente diciendo que la verdad. La verdad te hará libre. La verdad es necesaria para tu mente. Pero tu mente también puede que programarla para ser controlada. Y eso lo hacen los masones. Los masones y los Illuminati son literalmente alumnos o candidatos a ser Dios. Para ser Dios. Recordemos que Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Y Jesús también es el Dios de dioses. Jesús es un Dios de dioses. Es realidad. Y ellos han vivido por la eternidad. Y lo que ellos hacen es literalmente entrenar al hombre para ser un Dios. Eso es lo que ellos hacen. Para que ustedes entiendan a Jesús. Él entrena al hombre para que el hombre pueda ser un Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe todo. Él ya sabe cómo ser un Dios. Jehová nuestro Dios, Él ya sabe ser un Dios. Y ellos controlan muchísimos universos al mismo tiempo. Pero el hombre es una criatura similar a Dios, pero que no tiene ¿qué? Conocimiento. Dios le entregó ¿qué? La vida. Y Dios dijo, yo le voy a enseñar a Adán a ser un Dios. Y Dios siempre escoge un linaje escogido. Aquí estamos hablando del linaje de ¿quién? De Abraham. De Abraham. Por eso los masones siempre han controlado el mundo. Pero Dios ha dicho de que Dios ya no va a trabajar más con los masones. Dios ya no va a trabajar más con los Illuminatis. ¿Por qué? Porque ellos son perversos. Ellos son alumnos para ser Dios. Y Dios se ha dado cuenta de que ellos, en su candidatura para ser Dios, todo lo que hacen es que mentirse, engañar, buscarían matar, destruir el mundo. Y así como tú dices, no, es que yo quiero que mi hijo aprenda a cocinar. Y tú dices, no, es que la primera vez que lo puse a cocinar, me quemó la carne, me quemó la olla, casi hace un incendio, pero tú dices, no, yo quiero de que mi hijo aprenda a cocinar. Y tu hijo se esfuerza y luego te hace una comida deliciosa y tú dices, wow, al final valió los esfuerzos. Eso es lo mismo que pasa con los masones y los Illuminatis. Ellos son candidatos a ser Dios. Y Jehová es el maestro. El problema es que Jehová no se presenta como Jehová. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús no se presenta como Jesús, sino que Jesús se presenta de diferentes maneras. Él se presenta como Hermes Trismegistro, como Poemiandres, como Elena Blavatsky. Él se presenta con varias personas, con diferentes nombres, pero él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús es el maestro de todos, pero todos no saben de qué él les enseña. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús.
Jesús mira a todos, pero no todos miran a Jesús. Jesús es el que le enseña a los masones y a los Illuminatis cómo gobernar el mundo. El problema es que ellos no pasaron la prueba. Es decir, su candidatura como dioses sería ¿qué? Totalmente vergonzosa. No sabrían dominar un mundo. ¿Por qué? Porque al final ellos están ¿qué? Detrás de conspiraciones y dicen no. Es que quienes gobiernan el mundo son los masones, los Illuminatis, y ellos son judíos. Ellos son judíos esparcidos por el mundo. Y las teorías dicen no, es que ellos controlan el mundo. Las conspiraciones no son conspiraciones, es una realidad. Ellos gobiernan los países, las familias reales, los bancos, los medicamentos, las empresas, los medios de comunicación. Dios les entregó todo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe todo. Y la intención de Él es que el hombre aprenda a ser un Dios. Es realidad. Y ellos tuvieron esa oportunidad porque ellos fueron los que se acercaron a Dios. Dios los escogió, ¿por qué? Porque ellos también se acercaron a Dios. El problema es que Dios no se presenta como Dios, sino que Dios se presenta como ¿qué? Como un maestro. Y Él cambia de nombre cada vez que quiere. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es la X. El que permanece ¿qué? En incógnito. Pero Jesús es el gran maestro. Él una vez se te presenta como Hermes Trismegisto, pero luego se te presenta como Poimiandres. Y él muchas veces se presenta en femenino. ¿Por qué? Porque Jesús es la sabiduría y la sabiduría es femenina. Y por eso los masones utilizan ¿qué? Una M de la logia de la Gran Madre. ¿Quién es la Gran Madre? Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un ser andrógeno. Tiene parte masculina y parte femenina. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es un ser andrógeno. Tiene parte masculina y parte femenina. Y los masones lo saben. Ellos lo saben. Entonces Dios les ha estado ¿qué? Dándoles clases a ellos para ser dioses. Pero ellos en todo fracasan. Recordemos que Jehová nuestro Dios, Él es el gran arquitecto. Ese símbolo le pertenece. Y por eso se dice de que los masones son los edificadores del mundo. El triángulo, la pirámide, le pertenece a Jehová nuestro Dios. Este símbolo significa que Jesús reina, que Él es la piedra angular. La gente le tiene miedo a esto, ¿por qué? Porque los masones lo han ocultado. Pero todo esto le pertenece a Jesús. Y Jesús es el que te enseña a leer los símbolos. Él te enseña a leer los símbolos. Pero ¿qué pasa con ellos? De que Dios hace esto. Tú dices, yo quiero saber cómo es mi hijo. Entonces tú le entregas algo a tu hijo. Le dices, hijo, yo me voy. Llamas a una niñera. Y tú dices en tu mente, mi hijo siempre se porta bien. Cuando yo estoy, se porta muy bien. Pero cuando llegas a la casa, la niñera te dice, tu hijo es un poco rebelde. Es muy grosero. Y tú dices, no, mi hijo es juicioso. Cuando yo siempre estoy, él se pone juicioso. ¿Quién dice la verdad? ¿La madre o la niñera? La niñera. La niñera, como no es la madre del niño, le permite al niño sacar su verdadera naturaleza. Mientras la mamá está, el niño que hace se pone una máscara. Y no es la verdadera naturaleza de qué? Del niño. Si la niñera te dice, oye, tu hijo es muy juicioso, créele. Porque la niñera le permite al niño sacar ¿qué? Su verdadera naturaleza. Entonces, si la niñera te dice que tu hijo es bueno, es porque tu hijo es bueno. Es decir, la madre no puede evaluar al niño porque el niño siempre va a utilizar ¿qué? Una máscara. Una máscara. Y por eso Dios se oculta. Y Dios permite que el hombre gobierne. Porque Dios ya sabe gobernar, Él ya lo sabe todo. Entonces, Él lo que hace es que enseñar. Y Dios ya evaluó a los masones y a los iluminatis y dicen, esta gente es pervertida, perversos. Sé que se autoengañan, se mienten, incluso son capaces de ¿qué? De ocultar a Dios y de engañar a Dios y de lanzar mentiras contra Dios. Dios se da cuenta de todo eso y Dios deja. Al final, la Biblia te dice de que hay un juicio. ¿Por qué? Porque si Dios te da, también te exige. También te exige. Y los masones son conscientes de eso. Ellos saben de que en el mundo hay una guerra por la mente, donde el arma más fuerte es ¿qué? La mentira.
una mente llena de mentira puede llegar a cometer cualquier crimen. Te pueden llegar a controlar con la mente. El arma de Satanás es la mentira y el arma de Jehová, el Señor, es la verdad. Sin la verdad no hay vida. Esa es la realidad. Y los masones tienen reprogramada su mente erróneamente. Tienen muchas mentiras en su mente, muchas mentiras. Además, cada uno de ellos tiene un dios diferente. Unos sirven a una diosa, otros sirven a un dios egipcio, otros a un dios nórdico. ¿Está llena de qué? De dioses. Y eso sí, no sirve. ¿Por qué? Porque la mente sabe quién es el creador y sabe de que uno fue el que creó todo. La mente lo sabe. Y si tú le pones muchos dioses a la mente se bloquea y dice, esa persona no tiene coherencia en lo que dice. La mente lo sabe. Y eso le pasa a los masones y a los Illuminatis. Ellos eran candidatos a ser Dios y Dios dice, yo los descalifico a todos. No hay ninguno que valga la pena. Porque lo que hacen es que no reconocen que su corazón está podrido. Sino que dicen, no, Lucifer es un héroe. Y Jehová es el malo. Hay que acabar contra Jehová. Porque Jehová nos quería que inocentes. ¿Y la inocencia es mala? No, al contrario, la inocencia es buena. La inocencia es buena. Era necesaria esa inocencia. Pero el hombre dice, no, yo desperté, ahora soy más fuerte que Dios. Y busca atacar a su Dios. ¿A quién le pasó eso? A Nimrod. Él construyó la torre de Babel para intentar matar a Dios. ¿Van a poder matar a Dios? Eso es imposible. Pero Dios mira que el intento en el corazón. Y Dios se enoja. ¿Por qué? Por el simple hecho de qué? De tener el intento. Es como cuando tu madre te regaña y tú le das la mano a tu mamá y tu mamá te dice, solamente por el intento de levantarme la mano, te voy a pegar. Solo por el intento. Y eso es eso es lo que hace Jehová. Jehová dice, yo te voy a valer el intento de subir, porque para matar, eso es imposible. Tú no puedes matar a Dios, porque tú eres pequeño, eres un gusano al nivel de Jehová, el Señor. Eres un gusano. Pero Dios te dice, yo te voy a valer el intento y voy a pelear contra ti. Y lo que hizo Jehová nuestro Dios fue descender y confundir las lenguas. Ya, ahí quedó Nimrod. Es realidad. Ahora bien, y recordemos que Nimrod recibió poder de Dios, porque Nimrod tenía poderes y con ese poder que recibió quería atacar a Dios. Quería atacar a Dios, esa es la realidad. Amós capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros diste a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Es decir, entre ellos mismos también, ¿qué hacen? Se engañan. ¿Por qué? Porque es una logia. La logia es cuando una persona te da elogios, y tú dices, esa persona me elogió, otra persona me elogió. Y cuando tú elogias a una persona así, al final hay una salamería. Y esa salamería te impide que decir la verdad, porque tú dices, no, es que yo tengo que cuidar la hermandad. Entonces, entre la hermandad nos mentimos, nos decimos mentiras, ¿para qué? Para no herirnos unos a otros. Y eso es lo que ocurre. Se empiezan a qué? A mentir. La elogia, de tanto decirse elogios, ¿qué ocurre? Se vuelve una salamería entre ellos. Se lamen. Es realidad. Y ya no pueden decirse la verdad. ¿Por qué? Porque no es que estamos en una hermandad y tenemos que cuidar la hermandad. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos autoengañamos todos. Y eso es lo que hacen, ¿qué? Autoengañarse. Y al final no logran nada. ¿Por qué? Porque Dios ve el resultado del hombre como Dios en el mundo. Y Dios dice, venga, si ustedes fueran Dios y gobernaran el mundo, lo hacen muy mal. El mundo que han construido es un mundo mediocre. ¿Lleno de qué? De enfermedad, de muerte. ¿Lleno de qué? De inmundicia, lleno de ídolos. Tienen tanta confusión, es decir, no podemos decir que los masones se encargan de decirnos la verdad porque no lo hacen, sino que ellos prometen de que haya tantos dioses como sea posible. Cuando eso es un error, ¿por qué? Porque sí existe una verdad absoluta, que es el que nos creó. Él es que la verdad absoluta sí existe y la mente lo sabe. La mente sabe de que existe ¿qué? Un lugar exclusivo para el creador. La mente sabe de que hay un lugar exclusivo para el Hijo de Dios.
que hay que una verdad absoluta y no se puede cambiar. Pues los masones tienen que una cantidad de qué? De mentiras. Recogen las mentiras de qué? De los griegos, las mentiras de los de Babilonia, los de Asiria, y dicen, es que eso es sabiduría. Es una sabiduría. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Es realidad. Son malos alumnos. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Ahora, ellos hacen que adoremos a Lucifer sin darnos cuenta. Presentan un Cristo blanco y rubio. Los masones, los masones, ellos trabajan ¿para quién? Para la Gran Madre. ¿Quién es la Gran Madre? Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, Él es ¿qué? Padre y madre. Él es padre y madre. Y Él le permite al hombre gobernar. ¿Y eso le entrega qué? El lado del padre se lo da a la humanidad. Se lo da a la humanidad para que sea un padre para la humanidad. Y Él se queda como madre. Y Él se queda como madre. ¿Por qué? Porque Él puede ser padre y madre. Entonces, la parte del padre se lo da al hombre. Y Él se queda con la parte de madre. Y Jesús vendría siendo ¿qué? Nuestro hijo. Y por eso Jesús dice, yo soy el hijo del hombre. El hijo del hombre. Y cuando Jesús dice que Él es el hijo del hombre, lo dice de forma literal. Y por eso Jehová le entrega el mundo ¿a quiénes? A los hombres. Porque Él ya sabe todo, Él ya conoce todo. Y Él deja que el hombre aprenda. Que el hombre aprenda. Pero los mismos masones que hacen, rechazan al hijo. Y Jehová dice, yo no puedo permitir eso, de que rechacen a mi hijo. ¿Por qué? Porque ellos son una unidad. Si tú rechazas a Jesús, estás rechazando a Jehová nuestro Dios. Si rechazas a Jehová nuestro Dios, estás rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son inseparables. Ellos son inseparables. Es realidad. ¿Y Dios qué hace? Le quita el legado de qué? De padre a los masones. Y dicen, ustedes ya no son nada. Es realidad. Y él vuelve a qué? A ser padre y madre. Y ahí dice, voy a empezar a juzgar el mundo. Porque yo les permití eso, gobernar el mundo. Pero ahora yo los voy a juzgar. ¿Por qué? Porque eso es un maestro. Un maestro, primeramente, ¿qué hace? Permite que sus alumnos hagan algo en el mundo. ¿Ellos qué hacen? La gente dice, no, eso son conspiraciones. Ellos crean los medicamentos y todo eso. ¿Y Dios por qué permite eso? Porque Dios está permitiendo de que ellos gobiernen. Pero luego, ¿qué hace? Los evalúa. Y luego de esa evaluación viene ¿qué? Una destrucción, donde dice, este mundo que ustedes han construido es totalmente mediocre. Y así se hacen llamar orgullosamente ¿qué? Masones. Eso es una vergüenza. Que ustedes tengan que utilizar el que él dice, no, es que tenemos la escuadra y el compás. Y somos los edificadores del mundo. Hemos construido este mundo. Este mundo está lleno de ¿qué? De injusticia. ¿Está lleno de qué? De prostitución. ¿Está lleno de qué? De medicamentos que matan a la humanidad. Cada vez ponen ¿qué? Alimentos que no, que no nutren el cuerpo. ¿Se van a llamar orgullosamente masones, edificadores del mundo? Debería darles vergüenza del mundo que están construyendo. Ni siquiera han podido ¿qué? Lograr la paz. Ni siquiera pueden hacer eso. Debería darles ¿qué? Vergüenza. Es realidad, deberían sentir vergüenza. Además se esconden. ¿Para qué? Para comer del fruto prohibido, para robar niños, para hacerle daño a las mujeres, para acostarse entre hombres. Se esconden. Esa realidad, ¿por qué? ¿Dónde están los masones? ¿Dónde están los Illuminatis? ¿Dónde están los que ya han trascendido? ¿Dónde están? Es una vergüenza. Debería darles vergüenza. Es realidad. En el mundo roban, matan y violan. ¿Y dónde están los supuestos iluminados? Para ayudar al mundo. ¿Dónde están? ¿Dónde están los supuestos sabios de la Gran Madre? ¿Dónde están? Se esconden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están haciendo lo malo. No entendieron el camino. No entendieron el camino. Debería darles vergüenza. Eso es lo que deberían sentir, vergüenza. Se pueden vestir muy elegantes, claro. Tener dominio sobre el mundo, tener mucho dinero. Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo en el mundo si al final su alma se va a condenar? Porque recordemos que hay una evaluación. Luego Dios mira al alumno. Te va a decir, tu mente está muy enredada.
Tienes conceptos muy erróneos. Ni siquiera sabes reconocer a tu creador. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ya no necesitamos la Biblia, hemos trascendido, no necesitamos nada de la Biblia, no necesitamos ni a Jesús, porque hemos trascendido, hemos alcanzado la iluminación. Dios te dice, tú eres un pobre miserable, aunque te vistas con muchos símbolos. Yo también sé leer símbolos, y Jesús le puede enseñar a cualquiera a leer símbolos, eso lo puede aprender cualquiera en cualquier momento. Dios te dice, tú eres un miserable, porque Dios te va a decir, amigo, no entendiste la vida. Le dirá a un ángel, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Es realidad. Del horno de fuego no van a poder escapar. Es una realidad.